que Dios les bendiga. Tenemos la dicha de no tener que escondernos para predicar de su palabra y eso es algo que creo que somos muy privilegiados a nivel mundial. Amén. Bueno, hermanos, vamos a compartir un poco la palabra de Dios el día de hoy. Y para iniciar, primeramente agradecido con Dios por las oportunidades que Él me sigue dando para hablar de su palabra. Y quiero que por favor, para iniciar, me puedan acompañar a Hebreos 12:14. Me confirman con un amén cuando lo tengan. Amén. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un llamado a escuchar a Dios. Esfuércense por vivir en paz con todos y procuren llevar una vida santa, porque los que no son santos no verán al Señor. Padre, gracias te damos, porque tú nos permites hoy recibir alimento espiritual, porque tú hoy nos permites recibir de tu santa palabra. Padre, te pedimos que seas tú abriendo el corazón y dándole palabra a todas aquellas personas que hoy nos acompañan, Padre, y las personas que verán este mensaje. Sé tú llenando, Padre, esos espacios vacíos que hay en sus vidas y permíteles recibir este mensaje con amor en sus corazones. Me entrego a ti para que seas tú hablando lo que tú quieras hablar a tu pueblo y me despojo de toda altivez, siendo solamente una vasija en tus manos. Y que esta palabra llegue a como tú quieres que llegue, en el nombre poderoso, sobre todo nombre, Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, hoy vamos a estar predicando bajo el mensaje Vivamos en Santidad. Y primeramente, para predicar sobre esto, debemos entender qué significa la palabra santidad. Y para eso tenemos que irnos al idioma original en el que se escribió este libro. Como tal, Hebreos es un libro que no se conoce con exactitud quién lo escribió. Muchos se lo atribuyen al apóstol Pablo, sin embargo es algo que queda en el anonimato. Pero quiero que veamos esto interesante. Según varias fuentes, el libro de Hebreos o la epístola de Hebreos se escribió en griego. Y si nos vamos a la palabra santidad en griego significa agiotes o agios, lo cual quiere decir santo, sagrado y puro. Sin embargo, por otra parte, se dice que al final el idioma en el que se acababa de escribir era hebreo, lo cual nos da la interpretación de santidad como kadosh, lo cual significa apartar, separar y consagrar. Entonces vamos a estar hablando del tema vivamos en santidad en base a lo que sabemos y a lo que entendemos como su original, que es santo, sagrado y puro. Nosotros debemos entender, hermanos, que nosotros vivimos como forasteros en un mundo que no es nuestro, amén. Sabemos que nuestra patria está en el cielo y sabemos que por ende nosotros somos personas que tenemos que vivir alejados de nuestro lugar de residencia, que pronto será el gobierno celestial. Sabemos que no debemos dejarnos guiar por el pecado que habita en el mundo y el pecado que habita en nosotros, como lo menciona Pablo. Sabemos que la santidad no es algo que debemos tomar a la ligera, pero sí de una manera muy seria. Sabemos que es un proceso a seguir día con día. Así como lo dijo el salmista en el Salmo 119:19, no soy más que un extranjero en la tierra. No escondas de mí tus mandamientos. Y para empezar a desarrollar este tema, ¿por qué nosotros debemos de vivir en santidad? ¿Por qué es que Dios nos pide vivir en santidad?
pensaríamos que es algo al azar o pensamos que es algo que simplemente a Dios se le ocurrió o creen que hay una gran relación en vivir en santidad cuando sabemos y entendemos que vivir en santidad es como si dijéramos vivir santos, vivir sagrados y vivir puros. En otro término, vivir apartados, vivir separados y vivir consagrados a Cristo. Amén. Y para el primer punto quiero que por favor me acompañen a Primera de Tesalonicenses 4:11. En donde vamos a estar viendo nuestro primer punto, el cual dice, vivir para agradar a Dios. Primera de Tesalonicenses 4, del 1 al 11, y dice, vivir para agradar a Dios. Esta carta la escribe el apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica, y en el capítulo 4 especialmente les dice, finalmente, amados hermanos, les rogamos en el nombre del Señor Jesús que vivan de una manera que le agrada a Dios, tal como les enseñamos. Ustedes ya viven de esta manera y los animamos a que lo sigan haciendo aún más. Pues recuerden lo que les enseñamos por la autoridad del Señor Jesús. La voluntad de Dios es que seamos santos. Entonces, aléjense de todo pecado sexual. Como resultado, cada uno controlará su propio cuerpo y vivirá en santidad y en honor, no en pasiones sensuales como viven los paganos que no conocen a Dios ni sus caminos. Nunca hagan daño ni engañen a otro creyente en este asunto, teniendo relaciones sexuales con su esposa, porque el Señor toma venganza de todos esos pecados, como ya le hemos advertido solemnemente. Dios nos ha llamado a vivir vidas santas, no impuras. Por lo tanto, todo el que se niega a vivir de acuerdo con estas reglas no desobedece enseñanzas humanas, sino que rechaza a Dios, quien les da el Espíritu Santo. Amén. Debemos entender que el vivir en santidad no solamente abarca el no tener prácticas sexuales, como ya lo explica el apóstol Pablo, sino que va mucho más allá de vivir para agradar a Dios. Él también dice que no debemos de engañar a las personas. Él dice que debemos someternos a su autoridad, por eso él lo menciona y dice que debemos de vivir puros para poder agradar a Dios. Y parte de la santidad es la disciplina. Por eso es que Dios prohíbe, o en este caso el apóstol Pablo le explica a la iglesia de Tesalónica que parte importante de vivir en su santidad es no corromper el cuerpo nuestro como templo de su Santo Espíritu. Y es algo que debemos de tener claro hoy en día, ya que pues la juventud sabemos que se ha descarriado un poco y ha ido por un mal camino, siendo practicante de cosas que no agradan a Dios y siendo practicante de cosas que definitivamente deshonran el nombre de Dios. Pero esto abarca tanto para jóvenes como para adultos, amén. No solamente los jóvenes están exentos a estas prácticas, ya que vemos que dentro del mundo, pues todos somos un igual y todos estamos exentos a caer en estas prácticas, amén. Y como parte de la santidad es la disciplina de Dios. También quiero que vayamos a Hebreos 12:15, en donde vamos a ver por qué la disciplina es parte de esto que Dios nos enseña a vivir en santidad. Hebreos 12:5 al 11.
12:5. Y dice así: ¿acaso olvidaron las palabras de aliento con que Dios les habló a ustedes como a hijos? Él dijo: Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor y no te des por vencido cuando te corrige, pues el Señor disciplina a los que ama y castiga a todo el que recibe como hijo. Al soportar esta disciplina divina, recuerden que Dios los trata como a sus propios hijos. ¿Acaso alguien oyó hablar de un hijo que nunca fue disciplinado por su padre? Si Dios no los disciplina a ustedes como lo hace con todos sus hijos, quiere decir que ustedes no son verdaderamente sus hijos, sino que son ilegítimos. Ya que respetábamos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban, ¿acaso no deberíamos someternos aún más a la disciplina del Padre de nuestro espíritu y así vivir para siempre? Pues nuestros padres terrenales nos disciplinaron durante algunos años e hicieron lo mejor que pudieron, pero la disciplina de Dios siempre es buena para nosotros a fin de que participemos de nuestra santidad. En el 11 dice: y ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla, al contrario, es dolorosa, pero después produce la apacible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados por ella. Amén. ¿Cuántos de aquí tuvieron que en algún momento disciplinar a sus hijos? ¿Cuántos de aquí en algún momento tuvieron que poner mano dura a sus hijos? ¿Y cuántos de aquí como hijos hemos tenido que recibir la mano dura de nuestro Padre? Pues el escritor de Hebreos lo deja muy claro que así nos habló Dios. Hijito mío, no tomes a la ligera la disciplina. Sabemos que todos somos pecadores y aquel que dice que no peca pues hace a Dios mentiroso. Y debemos entender que aquí ninguno puede tirar la primera piedra porque todos hemos sido partícipes en algún momento de algún pecado y por ende hemos recibido la disciplina de Dios. Por eso, parte importante de vivir en santidad es recibir la disciplina de Dios. Debemos tomarlas como buenos hijos, porque su palabra dice que aquel que Dios no disciplina no es hijo legítimo de Dios. Entonces debemos tomar con calma este punto de que la santidad no es a la ligera, sino es algo que se va perfeccionando en nuestros días hasta el fin, cuando Cristo vuelva entre las nubes. Debemos saber que nuestra santidad depende del poder que nos da el Espíritu Santo. Como hijos de Dios debemos someternos a Él tanto como nos sometimos en nuestros días de juventud a nuestros padres. Es imposible querer un premio si primero no recibimos educación. Es imposible querer recibir algo bueno para nuestra vida si primero no recibimos educación. Debemos entender que en nuestro caminar cristiano podemos caernos. Debemos entender que posiblemente muchas veces nos vamos a caer, pero que para eso está la disciplina de Dios. Y que como dice el versículo 11, ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla. ¿O a cuántos de los que estamos aquí nos gustó recibir la reprimenda que nos daban nuestros padres? No era agradable. Posiblemente llorábamos, posiblemente nos enojábamos con ellos porque creíamos que no era lo mejor para nosotros. Pero recuerden que esa disciplina que ejercieron en nosotros nuestros padres nos hicieron hoy ser las personas que somos. Personas coherentes, personas que ven el peligro y se alejan. Personas que ya saben que no deben de ir por ese camino para volver a caer. Amén. Entonces la disciplina termina siendo buena. Porque como lo dice el versículo 11, al contrario, es dolorosa, pero después produce la apacible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados por ella. Entonces, cuando la disciplina de Dios llega a nuestras vidas, podemos entender y comprender que somos hijos legítimos de Dios, amén. Y que no es porque Dios sea un Dios malo, sino que Dios, aquel que toma por hijo, disciplina, y tarde o temprano tenemos que pagar por nuestras malas decisiones. Porque a pesar de que Dios es un Dios de amor, también es un Dios de fuego consumidor, es lento a la ira, pero nos da la reprimenda por haber sido
en algún momento de nuestras vidas personas que no hicieron lo correcto delante de Él. Amén. Pero no se asuste, que Dios al fin y al cabo lo hace para que nosotros tengamos una mejor vida. Amén. Hebreos 12:14, como acabamos de leer, ¿por qué nosotros debemos de seguir una vida santa? Y dice que es porque si no, no veremos al Señor. Entonces, si nosotros queremos ver al Señor, debemos llevar una vida apartada y separada del mundo, de las prácticas que hoy se celebran. Muchos de nosotros hemos tenido que rechazar muchas cosas de este mundo, pero lo hemos rechazado para un beneficio aún mayor, que es la vida eterna. Muchos de nosotros hemos rechazado salidas con nuestros amigos, fiestas que en algún momento no nos edificaban, o hemos tenido que separarnos de personas que no son buenas para nuestra vida. Y ahí es donde nosotros empezamos a vivir una vida en santidad. Cuando nosotros sabemos y podemos separarnos de las personas que no nos hacen bien para nuestra vida santa. Amén. Romanos 12:2. El apóstol Pablo en la carta de los Romanos, el título es muy bonito porque el título de Romanos 12:2 dice sacrificio vivo para Dios, lo cual nosotros como cristianos tenemos que aprender a hacer un sacrificio vivo para Dios. ¿Cuántas personas de aquí hemos tenido o cuántas personas de las que hoy de las que verán ese mensaje no han tenido que rechazar muchas cosas y ser nosotros mismos, ustedes mismos, un sacrificio vivo para Dios en todo lo que hacemos? Apartarnos del mundo del cual no somos, sino que andamos como forasteros. Por eso leemos en Romanos 12:2 donde dicen, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios le transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Nos menciona Pablo en la carta de Romanos que la voluntad de Dios a veces es buena, o que es mala, o que nos traerá algún daño a nosotros, o nos dice más bien que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta para nuestra vida. Amén. Siempre es buena. Pero ¿por qué nosotros, hermanos, debemos vivir en santidad? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Quién nos llama a vivir a nosotros en santidad? ¿Acaso es un hombre? ¿Acaso es que a nuestro padre, a nuestra madre se le ocurrió simplemente llamarnos a vivir en santidad o que nosotros hagamos a como ellos les plazca, aún estando ya en nosotros en la vida adulta? ¿O es algo más que nos llama? ¿O es nuestro creador? Amén, es nuestro creador. Y queremos comprobar esto en Primera de Pedro, donde tenemos un aval de que el Todopoderoso nos llama a vivir una vida digna. Donde el Todopoderoso nos dice, no se conformen a las costumbres de este mundo, no se conformen con las borracheras, no se conformen con la inmundicia, no se conformen con el pecado sexual, no se conformen con el placer de una noche, no se conformen con las cosas que no traen beneficios a nuestra vida. Él nos pide que nosotros seamos santos y como dice Hebreo 12:14, para que nosotros podamos ver a Dios, porque aquellos que no son santos no podrán ver a Dios. Y el mundo podrá entender que santo es una persona que no peca o una persona que no hace algún daño. Pero la palabra misma en su original dice que una persona santa es apartada. Quiere decir que aquella persona que no es apartada, separada y consagrada a Dios y puro ante Dios, no lo podrá ver a Él. Por eso es que Dios quiere que nosotros nos consagremos a su palabra, para que nosotros le podamos ver.
Recuerden que dicen que Él habitará en medio de nosotros, que ya no necesitaremos luna ni sol, porque Él será nuestra luna y nuestro sol. Amén. Entonces debemos entender que es Dios el que nos pide, y lo vamos a leer en Primera de Pedro 1 del 15 al 19, donde dice de la siguiente manera: pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. Pues las Escrituras dicen: sean santos porque yo soy santo. Recuerden que el Padre Celestial, a quien ustedes oran, no tiene favoritos. Él juzgará o los recompensarán según lo que hagan. Así que tienen que vivir con un reverente temor de Él durante su estadía aquí, como residentes temporales, pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados, Adán y Eva. No fue pagado con oro ni con plata, las cuales pierden su valor, sino que fue con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. Amén. Y el título de en el 13 es llamados a una vida. Amén. Quiero leerles el 13 y dice: así que preparen su mente para actuar y ejerciten el control propio y pongan toda su esperanza en la salvación inmerecida que recibieron cuando Jesucristo fue revelado al mundo. Entonces, ¿quién es el que nos llama a vivir una vida santa? Jehová Dios. ¿Por medio de quién Él nos llamó a vivir una vida santa? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Para los que ven algo de noticias, pueden ver cuando una economía se desploma, pueden ver cómo el oro sube y baja de su valor. Pueden ver cómo la plata fluctúa. Pero ¿qué es algo que no varía? La sangre de Cristo, la cual no tiene precio, la cual somos dichosos de haber recibido ese sacrificio en la cruz por medio de nuestro Señor Jesucristo. Fuimos comprados a precio de sangre. Entonces, ¿cuál de nosotros, cuando nos regalan algo que sabemos que tiene un gran valor, no lo vamos a cuidar? ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros vemos que una persona adquiere algo, pero al día siguiente o a los meses o al año ya lo anda todo dañado? ¿Qué decimos nosotros? Como a él no le costó, pues lo daña. Al que no le cuesta, ¿verdad? Pero ¿qué hacemos cuando vemos a alguien responsable que cuando le regalan algo lo cuida mucho? Decimos: ese sí sabe agradecer. Al igual es nuestra salvación, la cual fue comprada a precio de sangre, regalada por gracia. Su palabra dice que tenemos este tesoro en vasijas de barro para que la gloria no sea nuestra, sino de nuestro Señor Jesucristo. Entonces nosotros que recibimos este regalo de la vida eterna comprada a precio de sangre, ¿deberíamos de cuidarlo? Amén. Debemos cuidarlo como el tesoro más preciado. La palabra misma lo dice, que no como oro ni plata que pierden su valor, sino como algo más poderoso, la sangre de Cristo, la sangre del Hijo unigénito de Dios, de aquel que se hizo carne, el Verbo hecho carne, aquel que desde el momento de la creación estuvo con Dios, el cual era igual a Dios, el cual no escatimó ser como Dios, como cosa a qué aferrarse, sino que decidió a venir a dar su vida por nosotros. Ese fue el que pagó nuestro precio. Ese fue el que derramó su sangre en la cruz. Ese fue el que sin importar nada decidió venir a morir por todos nosotros, los cuales éramos pecadores y enemigos de Dios, por lo cual estábamos destituidos de la salvación. Pero Él, en su inmenso amor, decidió darnos su vida eterna por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Entonces debemos considerar esta parte y debemos entender que debemos amar lo que Él hizo por nosotros y amar este regalo que tenemos. Tanto así que nosotros no vamos a tener otro regalo aquí en la tierra, ya sean casas, ya sean millones, ya sean plata, ya sea oro, ya sean trabajos, ya sean materiales, ya sean terrenos, que iguale
lo que Dios hizo por nosotros, lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Amén. Entonces, el Padre nos llama a vivir una vida santa. Pablo, seguimos con Pablo en 2 de Corintios 6, 17, 18. Y quiero que vean algo curioso, hermanos, pero pareciera que ellos estuvieran urgidos para que nosotros viviéramos en santidad, ¿no? Vemos que Pablo en todas las cartas enfatiza la importancia de vivir en santidad, enfatiza la importancia de vivir por el Espíritu, enfatiza la importancia de dar nuestras vidas al Padre, de consagrarnos, de separarnos del mundo. Y en 2 de Corintios 6, 17 al 18 nos aconseja y dice así: por lo tanto, salgan de entre los incrédulos y apártense de ellos, dice el Señor. No toquen sus cosas inmundas, y yo los recibiré a ustedes, y yo seré su padre, y ustedes serán mis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Entonces, el Padre mismo nos aconseja, porque aquí no dice el pastor, el hermano, la hermana, nuestro Padre terrenal dice, sino dice, por lo tanto, salgan de entre ellos, entre los incrédulos, y apártense de ellos, dice el Señor. Dice el Señor. Y Él nos va a aceptar. ¿Tenemos que hacer algo para nosotros recibir eso? Claro que sí, tenemos que salirnos, salgan de entre de ellos, dice el Señor. En el versículo 14 dice, no se asocien íntimamente con los que son incrédulos. ¿Cómo puede la justicia asociarse con la maldad? ¿Y cómo puede la luz vivir con las tinieblas? ¿Y qué armonía puede haber entre Cristo y el diablo? ¿Debemos nosotros asociarnos con las personas que hacen el mal? No, amén. ¿Debemos seguir creyendo nosotros que podemos cambiar a las personas que son malas? No, solo Dios, amén. Nosotros podemos sembrar la semilla, pero Dios es el encargado, y recordemos que su palabra en Hebreos mismo dice que Él tiene compasión del quien Él quiere. Amén. Entonces debemos dejar de estar creyendo que como cristianos podemos andar teniendo relaciones íntimas o asociándonos íntimamente con personas que no nos van a traer cosas beneficiosas. Debemos saber que nosotros podemos dar palabra, debemos saber que nosotros podemos sembrar esa semillita, pero el que la hace crecer es Cristo. Amén. Porque nadie puede cambiar el corazón de un hombre si no es el Espíritu Santo, el cual nos fue entregado por la promesa de bautizo. Amén. Entonces, vemos como ellos parecieran que estuvieran urgidos, como Pablo estaba urgido, como el escritor de Hebreos estaba urgido en que nosotros entendiéramos lo que era vivir consagrados y apartados para Cristo. Amén. Pero me da mucha curiosidad saber que cuántas veces, hermanos, nosotros siendo honestos, hemos escuchado este tipo de enseñanzas en nuestra iglesia. ¿Cuánto tenemos nosotros de estar recibiendo palabra como esta? ¿Cuánto tenemos nosotros de estar recibiendo día a día palabra de lo que es vivir en santidad, consagrados y en intimidad para Cristo? Mucho tiempo, ¿verdad? Seríamos mentirosos si decimos que hoy es la primera vez que se predica algo como esta. Hemos durante mucho tiempo recibido esta palabra. Pero me parece muy curioso lo que le dice Pablo en 1 de Timoteo 4:11 a Timoteo. Y es la siguiente. Me confirman con un amén cuando le tienen, hermanos. Y si no, pueden por acá estar leyendo. Amén. Y 1 de Timoteo 4:11 dice, enseña esas cosas e insiste en que todos las aprendan. Enseña estas cosas e insiste en que todos las aprendan. Por eso es que se predica la palabra tanto, por eso es que Dios se ciñe tanto en que su pueblo viva como escogido, viva como apartado y viva como separado para Él.
Porque tenemos que insistir en que su pueblo escuche esta palabra. Debemos insistir en que su pueblo entienda lo que Él quiere. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que Dios todavía no ha venido? Jesús, ¿por qué no ha bajado y no ha descendido a llevarse a su pueblo? Por gracia, por amor a muchos. Porque cuántos de los que estamos aquí, siendo honestos, si no fuera por la fe de que vamos a ascender con Cristo al cielo, siendo honestos, nos iríamos con Él. ¿Estamos haciendo lo correcto en nuestra manera de vivir? Y el hecho de que yo predique esto no quiere decir que Dios a mí no me exhorte. El hecho de que yo ahorita esté predicando esto no quiere decir que Dios en mi casa me reprendió y me enseñó y me enseña todos los días a lo que es vivir en santidad. Porque el hecho de que hoy esté predicando este mensaje no quiere decir que yo sea diferente o superior a ustedes. Me identifico como uno menos, como un inferior, porque también soy pecador y también tengo fallas. Pero Dios necesita disciplinar a su pueblo. Dios necesita decirle a su pueblo que debe de vivir en santidad, que debe vivir apartado y separado de todo lo que este mundo nos ofrece. Porque lo que el mundo ofrece, Satanás lo cobra caro. Porque el mundo es Satanás. ¿Y el príncipe de este mundo quién es? Satanás. Pero debemos hacer lo que hizo Cristo Jesús cuando dijo, ahí viene el príncipe de este mundo, pero él nada tiene en mí. Y Satanás no tiene nada en nosotros, sino que nosotros pertenecemos a Cristo, y por pertenecer a Cristo y ser sellados por el sello del Espíritu Santo, debemos entender que tenemos que someternos a vivir en santidad, a vivir apartados, a vivir separados, a vivir sagrados y puros. Amén. Segunda de Timoteo 1:9, ahí muy cerca. En estas cartas de Timoteo les invito a que puedan leer y que puedan comprender un poquito más de lo que esta carta nos quiere decir. De lo que estas cartas, Timoteo era un joven, un discípulo de Pablo. Timoteo tenía mucha presión, al igual que nosotros los jóvenes que hoy estamos acá y los que van a ver esta enseñanza. Tenemos muchas presiones. Hoy el mundo nos llama con más fuerza. Hoy Satanás quiere que los jóvenes se aparten de lo que Dios tiene, de las promesas que Dios tiene. Si no, díganme ustedes, ¿a qué alcance está ahora la pornografía de los jóvenes? ¿A qué distancia está una droga de un joven ahorita? ¿A cuánto está un joven de caer en la tentación? ¿A cuánto estamos nosotros los jóvenes o adultos de ser susceptibles a las garras de Satanás? Les recordamos que Satanás no viene a vacilar. La palabra dice que Él viene a robar, matar y destruir. Él no dice que viene a jugar. Y recordemos que el enemigo, cuando nos pisotea, se ríe de nosotros en nuestra cara. Él no nos da la mano para levantarnos. Sin embargo, Cristo sí nos da la mano. Aún así el justo caiga 7 veces, se levantará 70. Amén. Segunda de Timoteo 1:9 dice de la siguiente manera: nos salvó, nos vuelve a enfatizar, y nos llamó para vivir una vida santa. No lo hizo porque lo merecíamos, sino porque ese era su plan desde antes del comienzo de tiempo, para mostrarnos su gloria por medio de Cristo Jesús. Amén. ¿Quién le dice amén a este pasaje que está en la Biblia, que es palabra de Dios viva y eficaz, que cumple con el propósito, llega a donde tiene que llegar por un propósito mayor? Amén. Porque no lo merecíamos. No merecíamos. Pero dice que por su inmenso amor, para que Cristo se pudiera gloriar, lo hizo desde el comienzo del tiempo, antes, para mostrarnos su gracia por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que por eso debemos aceptar a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, porque gracias a Él hoy estamos disfrutando y teniendo fe, porque muy pronto vamos a ascender al cielo con Él, porque muy pronto vamos a verlo venir de entre las nubes,
porque muy pronto vamos a estar por toda la eternidad con nuestro Señor y Salvador y nuestro Creador. Amén. Entonces por eso vemos la importancia de vivir una vida apartadas del mundo, apartados del mundo. Por eso vemos la importancia de agradecer esto que Él hizo por nosotros, porque no lo merecíamos. Sin embargo, Él tuvo compasión por nosotros. Amén. Pero en este mundo, ¿cómo nosotros hacemos? ¿Cómo podemos luchar con esto? En la carta que Pablo le escribe a la iglesia de Éfeso, podemos ver un poquito más de esto, de cómo Pablo nos explica a vivir por medio de la luz. Vamos a Efesios para leer un poquito más. Efesios 5, por cuestiones de tiempo, vamos a leer el versículo 15, pero primeramente el 3. Dice, vivir por la luz. Dice, no haya ninguna inmoralidad sexual ni avaricia entre ustedes. Tales pecados no tienen lugar en el pueblo de Dios. El 15 dice, tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. Amén. El título aquí del 5 nos dice que debemos vivir en la luz. Y recordemos Romanos 8, donde nos menciona que debemos vivir por el Espíritu. A su vez recordemos Gálatas 5 del 16 al 26, donde habla de los frutos del Espíritu Santo y los frutos de la carne. ¿Cómo sabemos nosotros que vivimos en el Espíritu y cómo sabemos nosotros que vivimos por medio de la carne? Lo podemos encontrar en Gálatas 5, 16, 26 y en Romanos 8 tenemos una guía clara. Amén. 5, 16 al 26 de Gálatas y Romanos 8. Leerle corrido lo que dice Efesios 5, que creo que es muy importante que nosotros lo entendamos del 1 al 20. Y dice, por lo tanto imiten a Dios en todo lo que hagan, porque ustedes son sus hijos queridos. Vivan una vida llena de amor, siguiendo el ejemplo de Cristo. Él nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros, como aroma agradable a Dios. No haya ninguna inmoralidad sexual, impureza ni avaricia entre ustedes. Tales pecados no tienen lugar en el pueblo de Dios. Los cuentos obscenos, las conversaciones necias y los chistes groseros no son para ustedes. En cambio, que haya una actitud de agradecimiento a Dios. Y pueden estar seguros que de ninguna persona inmoral, impura o avara heredará el reino de Cristo y de Dios. Pues el avaro es un idólatra que adora las cosas de este mundo. Y no se dejen engañar por los que tratan de justificar esos pecados, porque el enojo de Dios caerá sobre todos los que desobedecen. No participen en las cosas que hace esa gente, pues antes ustedes estaban llenos de oscuridad, pero ahora tienen la luz que proviene del Señor. Por lo tanto, vivan como gente de luz, pues esa luz que está dentro de ustedes produce solo cosas buenas, rectas y verdaderas. Averigüen bien lo que agrada al Señor y no participen en las obras inútiles de la maldad y la oscuridad. Al contrario, saquen las cosas a la luz. Es vergonzoso siquiera hablar de las cosas que la gente malvada hace en secreto. No obstante, sus malas intenciones se descubrirán cuando la luz las ilumine, porque la luz hace todo visible. Por eso dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y Cristo te dará luz. Amén.
Amén. ¿Creen ustedes que nosotros que exponemos la palabra de Dios podamos agregar algo más a esto? ¿Podemos agregar algo más a esto? ¿Qué podemos nosotros agregar a esto? ¿Qué puedo yo agregarle a estas palabras que no son mías, sino son inspiración del Espíritu Santo? Y para terminar, así que tengan cuidado de cómo viven, no vivan como necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. No actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. Emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo, cantando salmos e himnos y canciones espirituales entre ustedes y haciendo música al Señor en el corazón, y den gracias por todo al Dios Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por eso, hermanos, debemos de tener cuidado también con lo que hoy se escucha, de lo que hoy nosotros escuchamos. Por eso debemos de tener cuidado en lo que nosotros cantamos, en lo que nosotros profesamos con nuestra boca. Si no, el apóstol Pablo en Efesios hubiese dicho: canten toda música que provenga del mundo. Canten toda la música que provenga de personas impías que ni siquiera respetan a Cristo Jesús como su Señor y Salvador, sino que en cada oportunidad lo deshonran en cada cosa que hacen. ¿Creen ustedes que nosotros debamos someternos entonces a las prácticas de este mundo? ¿Creen ustedes entonces que nosotros debemos someternos a las cosas que hacen las personas? Y muy claro, en Efesios 5, del 1 al 20, Pablo nos acaba de explicar que ni siquiera debemos aliarnos con ellos, que ni siquiera debemos estar en sus celebraciones. ¿Por qué entonces insistimos tanto de ver lo malo como bueno? En los últimos tiempos, la gente verá lo bueno como malo y lo malo como bueno. ¿Y creen ustedes que hoy en día no han habido cristianos que tachan? ¿Creen ustedes que ahorita, como dice aquí, justifican esos pecados? Justifican todo aquello que hacen malo porque dicen que no es pecado, porque dicen que hay otros pecados mayores. Pero Dios no tiene lista de pecados ni los selecciona. Pecado es pecado ante los ojos de Dios. Maldad es maldad, porque ¿qué relación tiene la luz con las tinieblas y Cristo con el diablo? No puede haber relación. Por eso nosotros debemos entender que aunque nos llamen religiosos, ortodoxos, personas panderetas y los que ellos quieren, nos tenemos que consagrar, separar y apartar para Cristo, vivir santos, sagrados y puros, para que podamos verlo cara a cara. Y el día en que todo esto acabe, Él nos diga: siervo esforzado y valiente, lo lograste. Y no que no nos diga: aléjate de mí, porque nunca te conocí, hacedor de maldad. Amén. Quiero que por favor entendamos que cuesta, pero que nosotros tenemos la autoridad de Cristo y Cristo nos ayuda. Amén. Quiero que nosotros entendamos, como decía en Romanos 7, del 14 al 24, el apóstol Pablo dice: desgraciado de mí, que muchas veces quiero hacer lo bueno, pero termino haciendo lo malo. Desgraciado de mí, pero no lo hago yo, sino el pecado que habita en mí. Desgraciado de mí. Pero el apóstol Pablo no fue que no pecó, sino que él se esforzó, sino que él se sometía día y noche. Él tomaba la cruz de Cristo todos los días para seguirlo a él. Por eso podemos ver en Romanos 7, 14 al 24 que él dice: desgraciado de mí, que queriendo hacer lo bueno termino haciendo lo malo. Pero estoy de acuerdo con que la ley de Dios es buena. Amén. Al igual que Proverbios 28, 13, el que encubre sus pecados va a perecer, pero el que los expone
alcanzará gracia. Proverbios 28:13 dice de la siguiente manera: los que encubren sus pecados no prosperan, pero los que sí lo confiesan y los abandonan recibirán misericordia. Entonces hoy no es un juicio, hoy es un llamado a la conciencia. Hoy es un llamado a que nosotros podemos lograrlo. Hoy es un llamado a saber que si nosotros confesamos nuestros pecados, vamos a alcanzar misericordia, pero si los encubrimos, no vamos a prosperar. Y no crean que el prosperar es prosperar con millones de dólares, casas, carros y todo lo que este mundo le da, sino es prosperar en su alma, prosperar para llegar a ver a Cristo. Filipenses 1:6 dice: y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completa, terminada, el día en que Cristo Jesús vuelva. Es difícil vivir apartados y separados para Dios, pero tenemos esta promesa de que aquel que comenzó la buena obra en nosotros la continuará hasta el día en que Él vuelva. Primera de Corintios 10:13. Amén. Las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan, y Dios es fiel, no permitirá que la tentación sea mayor de lo que ustedes puedan soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. Las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan, pero nosotros tenemos la promesa de que Dios es fiel y no permitirá que la tentación sea mayor de lo que nosotros podamos soportar. Cuando seamos tentados, dice que Él nos va a dejar ahí abandonados. Dice que Él nos mostrará una salida para que podamos resistir. ¿Creen ustedes que nosotros tenemos un Dios amoroso? Amén. Creemos que tenemos un Dios bueno, un Dios misericordioso, que no solamente en muchas ocasiones permite eso, sino que también nos muestra la salida para que nosotros podamos resistir a las tentaciones. Amén. Y segunda de Timoteo, para ir cerrando, dice, segunda de Timoteo 1:7. Segunda de Timoteo 1:7 nos da otra promesa. No solamente tenemos la salida, sino también dice que juntamente con eso, nosotros tenemos algo más. Porque dice que Dios no nos ha dado solamente una salida, sino el poder para resistir. Si no nos dice en segunda de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. En otra versión, pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, de amor y autodisciplina. Amén. Dios no nos dio el espíritu para que nosotros pasemos cayendo, sino que nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio para que nosotros mismos nos podamos autodisciplinar. Amén. ¿Y cómo debemos de hacer nosotros para revelarle a Dios estas cosas? El salmista en el Salmo 139 le dice al Señor algo que nosotros debemos de tener todos los días en nuestra boca. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. En otra versión, señálame cualquier cosa. Ay, bendito Dios, ese está hermoso. Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna.
Señálame cualquier cosa que en mí te ofenda. ¿Creen ustedes que el salmista tenía un corazón expuesto al Señor? ¿Creen ustedes que el mismo hijo del salmista en Proverbios dice, el que encubre sus pecados no prospera, pero el que los revela y se aparta alcanza misericordia? Y ahorita vemos que el salmista también lo dice, señálame cualquier cosa en mí que te ofenda. Señálame cualquier cosa, Padre, que te ofenda a ti, para que nosotros podamos cambiar esa manera de actuar, esa manera de vivir y te agrademos. Para que cuando el Señor nos vea a nosotros, tenga una sonrisa en su cara, en su rostro. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Los pensamientos que nos inquietan. Amén. Eso debemos hacer nosotros. Decirle al Padre que nos examine. Y concluyo con este mensaje, hermanos, y hago hoy un llamado de conciencia y arrepentimiento para vivir en santidad como Dios quiere, alejados de este mundo y vivir como extranjeros, amando nuestra patria celestial, honrando nuestras costumbres del cielo, sin practicar la de esta tierra. Amado hermano y hermana, es difícil, pero con el Padre mediante el Hijo y con la fuerza de su Espíritu Santo es totalmente posible. Lleva tu corazón a cuentas ante Dios y permitámonos vivir una vida en santidad para Cristo. Amén. Oramos. Gracias, Padre. Te damos porque tú hoy nos vuelves a exhortar con tu palabra. Porque tú hoy mediante tu Espíritu nos vuelves a hablar que tú quieres que llevemos una vida digna ante ti. Que tú quieres que llevemos una vida apartada, separada, consagrada, santa y sagrada y pura delante de ti. Que tú quieres que nosotros seamos salvos, que tú quieres que nosotros lleguemos a verte. Por eso, Padre, hoy abrimos nuestro corazón a ti y hoy te decimos que revises qué cosa no te agrada, que mires a ver si andamos en camino de perversidad, que nos alejes de él y que nos lleves, por favor, por el buen camino para heredar la vida eterna, para poder caminar por medio de la luz, caminar por medio del Espíritu, tener los frutos de tu Espíritu Santo, que es sagrado, que tú nos has dejado para que nos consuele en cada prueba. Por eso hoy no queremos contristar más a tu Espíritu Santo, sino que nos sometemos ante ti para que sigas guiándonos. Gracias por hablarnos, gracias por hablar a nuestros corazones. Te pedimos que esta palabra quede siempre en nosotros, que esta palabra sea fructuosa en nuestros corazones y que tu iglesia siga avanzando día con día y que seamos como la luz de la aurora que cada día va en aumento hasta que sale. Oh Padre Santo, te damos gracias. Y hoy salimos de este lugar, pero seguros de que nunca jamás saldremos más de tu presencia, porque queremos vivir una vida santa ante ti. Aunque nos cueste, sabemos que tú no nos has dado espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y dominio propio. Por eso te damos gracias y honramos tu nombre y honramos todo lo que tú hiciste por nosotros con un corazón dispuesto a que tú nos guíes, y nos despedimos con todo esto lo ponemos en el nombre poderoso, sobre todo nombre de Cristo Jesús, y con un aplauso para el único que merece y es merecedor de toda la gloria y la honra, tú, nuestro Señor Jesús. Apláudale a Dios, que Dios le ama.